Bienvenidos al podcast de inversiones inmobiliarias con nuestro anfitrión Cristian Lecaros. Aquí hablaremos de inversiones, finanzas, emprendimiento y mucho más. Únete y sé parte de nuestra comunidad de inversionistas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de inversiones inmobiliarias. Estoy muy contento de este capítulo donde estaremos hablando acerca de cómo armar una estrategia de inversiones exitosa en tiempos de incertidumbre. Siempre es difícil cuando uno es inversionista y hay situaciones que están pasando a nivel político, económico, local e internacional. ¿Cómo poder mover nuestras platas? Qué tremendo desafío. ¿Qué hacer con nuestros capitales que tanto nos han costado poder generarlos, poder armarlos? Y cómo poder guardarlos, y no solamente guardarlos, sino que poder multiplicarlos. Para este podcast le doy las gracias a Pancho Aguiluz, que me va a estar acompañando. Pancho tiene una destacada carrera profesional como periodista deportivo y hoy día lo estamos metiendo de cabeza a que sea también un periodista económico. Así que Pancho Aguiluz, te doy la bienvenida a este programa donde estaremos hablando acerca de este importante tema. Hola Cristian, saludos a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan también en las distintas plataformas de Inversión Fácil con un tema bien complejo por el momento que se está viviendo. Fíjate Cristian que hemos visto como el dólar, por ejemplo, entre las últimas 2 semanas ha ido fluctuando entre los 1.000, llegó a estar a 1.019 pesos en la jornada del martes, por ejemplo. Se ha ido estabilizando en torno a los 1.000 pesos. Y de verdad la incertidumbre por eso, por la reforma tributaria, por lo que viene en cuanto al plebiscito, es brutal, ¿o no? Efectivamente, todo lo que está pasando, Pancho, de materia internacional y local, siempre va a afectar la confianza de los mercados y va a poner tensión. Y cuando la gente está tensionada, la gente busca los seguros. Y para la gente lo seguro hoy día es tener dólares. Porque el dólar se supone que te da obviamente el acceso a mercados internacionales. Recordemos que igual una divisa hoy día de intercambio internacional en muchos sentidos. Entonces, creo que hoy día hay un ambiente de incertidumbre, hay un ambiente de tensión, hay un ambiente también de un poquitito de temor dando vuelta y eso está haciendo que en el fondo, obviamente, hoy día haya mucha presión sobre el tipo de cambio. No solamente en Chile, Pancho, cuando uno revisa estos temas, uno se está dando cuenta que a nivel de países en el mundo también están luchando con sus monedas, con devaluación y cosas así, no solamente en nuestro vecindario. Bueno, hay harto que hablar ahí en torno a la inversión en otros países. ¿Se puede pensar en invertir más o menos tranquilo? Bueno, como dice el título, armar una estrategia de negocios que sea finalmente sostenible en esta época de incertidumbre. Siempre va a ser un desafío mayor cuando los mercados obviamente están moviéndose. Esto es como cuando hasta el dicho, ¿cierto? Que los marineros de verdad se hacen en las aguas tormentosas, Pancho, no se hacen en los Caribe, los yates, ¿me entendían? En el Caribe, en el mar tranquilito, se hacen en las tormentas. Entonces, lo que yo en el fondo te planteo es que hoy día, con todo este ambiente de incertidumbre, creo que hay que tener estrategias donde se habla la palabra diversificación. No solamente tener hoy día una consideración de un solo tipo de país y activo, sino que tal vez ver alternativas. En cuanto a esto, yo creo que obviamente la primera y más segura, la más histórica, la que siempre ha resistido todos los tipos de ciclos, tiene que ver con la tierra. El mundo inmobiliario siempre ha sido más deflacionario. Lo hemos hablado en otros programas que ya hemos tenido este podcast, pero quiero darle ese toque de no solamente que vamos a repasar un poco, hablamos recién en nuestro podcast pasado acerca de mito y realidades del tema inmobiliario, sino que también vamos a hablar un poquitito en este capítulo acerca de qué está pasando con el tema de la inversión afuera, la inversión local, la impresión que yo tengo con respecto al efecto de la inflación, si le va a pegar tan duro las propiedades o no, o cómo podrían beneficiarse. Y también el tema, algo vamos a hablar después, vamos a hacer un podcast de eso de cripto. ¿Qué va a pasar finalmente también con el mercado de las cripto, Pancho? Recuerda que Argentina tiene un 50% de inflación. Y tú no te imaginas la cantidad de gente que está metida en cripto porque obviamente su moneda y Venezuela el mismo caso. Entonces hay varios efectos que están pasando hoy día cuando uno arma una estrategia, varias cosas que están pasando simultáneamente. Bueno, al argentino, de hecho, esto de invertir afuera que acabas de plantear tú, se le hace imposible porque hay una ley que les prohíbe además sacar plata, que por ley las deudas no las pueden pagar antes de 6 meses. No, el tema en Argentina es totalmente, te diría, muy distinto incluso al que estamos viviendo acá en Chile. Ahora, Cristian, hablar pues tú recién decías,
podríamos pensar en refugiarnos en el dólar. Pero el dólar es tan volátil, ¿puede ser un buen negocio o hay que derechamente volcarse a lo inmobiliario? Yo creo, Pancho, cuando tú veis los números, el dólar en Chile desde antes de la situación social y también doméstica de violencia, que fue muy terrible en octubre, el dólar estaba cerca de 6,80. Hoy día tú te estás encontrando con un dólar cerca de 1.010. 1.000 va a depender un poco cuando veamos la maquinita ahí en Bloomberg. Y uno se da cuenta que obviamente el peso ha tenido una devaluación importante, pero cuando tú ves finalmente el comportamiento de las propiedades, tú te das cuenta que primero las propiedades, como hablábamos, están indexadas en UF. Ya vamos a hablar del tema internacional, pero primero voy a cerrar el tema local con un ambiente de incertidumbre de esta inflación. Las propiedades se reajustan en UF, se venden en UF. Por ende, si tu moneda guardada en el depósito a plazo perdió un 12%, imaginemos un acumulado de inflación, esa propiedad se sigue vendiendo en las mismas 1.000 UF. O sea, a nivel de poder adquisitivo, yo no pierdo poder adquisitivo. Y quiero recordarle a todas las personas que están escuchando este tipo de podcast y que también nos visiten nuestro canal de YouTube, donde igual ahí voy a meter mucho más análisis en nuestro canal de YouTube duro acerca de cómo se comportan los mercados de arrendamiento, cómo andan en épocas de crisis, el tema de las vacancias. Voy a mostrar muchos números de las 1.500 propiedades que tenemos ahí, Pancho. Va a estar bien interesante para los que son más mateos, les gusta más el análisis de lo que estoy diciendo. Hoy día yo puedo reajustar mi venta de mi propiedad está en UF y el arriendo de mi propiedad también lo dejo en UF. Entonces, a nivel de poder adquisitivo, yo sigo capeando el vendaval. Con respecto a lo que está pasando también, Pancho, es que con un tipo de cambio más alto dólar, la importación de insumos se hace más cara. Entonces, al importar tu insumo, y ahí estamos hablando del mundo de la construcción, Pancho, las propiedades van a costar más caras, porque los insumos que tú traes de Asia, fierro y un montón de otras cosas, hacen que en el fondo importéis más caro, y si importáis más caro, la propiedad no puede valer lo mismo. Y además se te suma a la enorme caída de los permisos de edificación por la incertidumbre. Entonces, las personas que ya tienen o las personas que han logrado comprar a precio interesante, que para mí un precio de renta hoy día tiene que ser de menos de 3.000 UF, pensando en un dormitorio, 2.600, 2.700, son personas que se van a encontrar con un mercado de arrendamiento mucho mayor en los próximos años porque no va a estar la oferta. Chile sigue teniendo un déficit de 600.000 viviendas. Ya vamos a hablar de internacional, como mirar una inversión internacional. Pero acá en Chile hay muchísima gente que no va a poder comprar por las condiciones económicas, por las condiciones de ahorro, por los pies que piden las inmobiliarias. Entonces, cuando tú me decís cómo capear la pandemia, una persona podría tomar un terreno, una persona podría invertir en una casa o una persona podría invertir en una propiedad, pensando en ese tipo de beneficios que tiene su renta asociada a ese tipo de compra. Ahora, el que no puede comprar, ¿puede arrendar? ¿Se abre un mercado interesante igual, pese a la devaluación del peso, digamos, si hoy día el sueldo vale mucho menos? O sea, las personas igual al final, Pancho, necesitan vivir en algún lugar. O sea, eso va a ser inevitable que el tema del mercado de arriendo va a seguir existiendo. Yo creo que aquí lo complejo, Pancho, y en cualquier época inflacionaria y en cualquier país, veamos Venezuela, cuando hay inflación aumenta la pobreza. Porque la persona que gana menos, sueldo mínimo, tú debes tener un aumento del PAN de 1.000 a 2.004 y le pegan un alto porcentaje su renta, ¿cachai? ¿Para qué hablar de un aumento de si esa persona está obviamente arrendando y su arrendador le sube? O sea, la persona que realmente peor lo pasa en esta época, lamentablemente, es la gente que hoy día está en una etapa vulnerable, en una etapa que no tiene ahorro, porque obviamente esta época inflacionaria genera eso. Ahora, el mercado de arrendamiento va a seguir existiendo, la gente obviamente la gente que quería comprar no va a poder comprar tal vez, o si los que querían comprar, que también podemos armar un podcast de eso, Pancho. ¿Qué hace la persona hoy día que no puede comprar? De hecho, podemos grabar un podcast para que no se te olvide, porque hay personas que no pueden comprarse la casa de las 7.000 UF, o 5.000, o 6.000, o 4.000, o 10.000, el número que queráis. Entonces, ¿qué estrategia puede hacer si esa persona todavía tiene una capacidad de crédito, por ejemplo, para 1.500 UF? Entonces, yo creo hoy día, Pancho, que ese mercado de arrendo va a crecer de una manera impresionante, lamentablemente. Por ende, las personas que sean dueños de los activos se van a encontrar con una demanda muy alta por arriendo. De hecho, hoy día, dato que te paso arriba de la mesa, 10 días, hablaba un último reportaje que leí por ahí en algún diario, 10 días las velocidades de venta, yo lo veo hoy día con el stock que tenemos nosotros disponible. Nosotros manejamos todos los meses, imagínate, 1.500 propiedades, todos los meses tenemos entre 60 y 70 propiedades para colocar. Y Pancho, o sea, el stock el mes pasado desapareció.
quedaron 10 propiedades con suerte. Entonces, las velocidades de arriendo están súper, súper, súper altas. Ahora, sí, hablábamos del tema del dólar, ¿cierto? De la opción de comprar de repente dólares con lo volátil que es esa moneda, digamos. Tengo 1.000.000 de pesos, compro 1.000.000 de pesos en dólares y apuesto a que el dólar va a subir de 1.000 a 1.200. La ganancia tampoco es tan grande, digamos. Ese 1.000.000 de pesos me conviene más empezar a pensar en tirarlo por un pie un departamento barato. Es súper buena tu pregunta, porque claro, esa persona se va a ganar un 20% sobre el capital que puso, ¿cachai? Que sería el 1.000, y además le tiene que pegar a que gane, que finalmente el tipo de cambio suba. Yo, mi impresión personal, ya te lo dije el otro día, Pancho, en la Constitución, si esta cuestión en el fondo va caminando hacia el lado de la prueba, el tipo de cambio se va a disparar, y si va para el lado del rechazo, el tipo de cambio va a bajar. Si esa persona le llegara a pegar, como tú decías, muy buena tu pregunta, uno tiene una rentabilidad sobre el capital que puso, con toda esta incertidumbre de qué finalmente pasa con el tipo de cambio. Pero si una persona se apalanca con una compra de una propiedad, hoy día hay muchas propiedades que nosotros de hecho ofrecemos a clientes que tienen bono pie. Básicamente la persona no tendría que poner pie si tiene un crédito al 90, incluso al 85, y esa persona se podría comprar esa propiedad poniendo en el fondo solo los gastos operacionales. Imagínate tú que sean 800 lucas, justo este pie que me dijiste. Y esa persona vende esa propiedad a valor de mercado, porque esa propiedad con bono pie tiene que tener un descuento. O sea, para tú poder comprar una propiedad con bono pie, si la compré a 2.000 UF, tiene que costarte real 1.008. Y lo otro, y tiene que estar tasado en 2.000, tiene que ser un valor real 2.000. Es decir, es como un descuento que tú tuvieras, y me entendí, en este lápiz. Este lápiz vale 1.000 en el mercado, pero yo te lo vendo a ti en 900. Entonces ya estáis comprándolo con un descuento, y ese es el famoso bono pie en la compra. Si esa persona el día de mañana vende ese lápiz a 1.000 o a 1.100 o a 1.200, se gana el precio total del activo. Es decir, tú pusiste 800 lucas, para hacerlo fácil, Pancho, te compraste a 2.000 UF la propiedad con un bono pie, no pusiste prácticamente nada, gasto operacional, la vendiste después en 2.200, te ganaste 200 UF, que son en realidad 6 palos. Y pusiste las mismas 800 o un palo que estáis mencionando recién en el ejemplo. Entonces, uno compra huevo, gana huevo, uno compra propiedades y gana propiedades. Es como esa la lógica, ¿cachai? Si tú compras huevito súper barato, 30 pesos, lo vendías a 2.50, tenés que vender no sé cuántos huevos para ganarte lo que ganaría en la venta de una propiedad. Claro, o sea, el negocio del dólar, digamos, es pensando en invertir mucho, digamos, porque tampoco ganáis tanto apostando al palito, digamos, o a las 800 lucas que decías tú. Ahora, la gente que está asustada dice, yo no quiero invertir en Chile por la incertidumbre, por la Constitución, por la razón que sea, digamos. ¿Tiene opciones, como decía Juan Sutil el otro día, de invertir afuera o exageró un poquito? Lo que pasa es que para invertir afuera, que es una buena pregunta, Pancho, en primer lugar una persona tiene que tener claro que su moneda la va a sacar devaluada, que es lo que hablamos recién. Si no tenéis dólares comprados hace 2 años atrás, vaya a tener menos dólares por peso, por ende tenéis menos capacidad de compra afuera. Pero si tú querés diversificar, que es parte de la conversación de cómo armar un portfolio exitoso en épocas de incertidumbre, yo podría apostar un poco a propiedades con bono pie. Si la inmobiliaria me pide pie, poner un pie chiquitito. Estos precios no van a volver atrás porque obviamente está este aumento del tipo de cambio que ya hablábamos recién, Pancho, que hace que las próximas propiedades sean más caras. Por terreno, por permiso, por menos edificaciones, por un montón de razones. Entonces ya tenía una ganancia, la propiedad que compraste va a ser altamente demandada y no va a volver a un precio así que estaba saliendo hoy día. Ese es un tema. Otro tema es la compra de terreno. Pero si yo ya quiero en el fondo diversificarme completamente, es decir, quiero diversificar mi riesgo país. Técnicamente, cuando uno quiere diversificar el riesgo país, tú lo que deberías en el fondo mirar es, obviamente, dolarizarte o bitcoinizarte o criptonizarte. Porque hoy día incluso hay países como Salvador, que Estados Unidos, algunas partes de República Dominicana, México, donde tú podrías llevar tus criptomonedas o llevar tus dólares, que estamos hablando recién de los dólares, y poder invertir en algún activo local. Uno podría invertir en muchas cosas, Pancho. Obviamente está el mundo accionario afuera, está el mundo de los bonos, está el mundo de las accionarias, bonos y también, obviamente, bueno, otras cosas más, pero propiedades, que eso es lo que nos convoca y lo que yo más conozco. Y creo que en el fondo las propiedades son lo más noble, donde una persona se dice, voy a sacar mi plata afuera, en dólares, cuando todo habláis de la volatilidad del dólar, Pancho, yo lo he tratado de explicar varias veces cuando me preguntan qué opino abrir cuenta corriente en dólares.
La cuenta corriente en dólares hay que tener claro, Pancho, que la Reserva Federal sigue imprimiendo dólares como loco. El año pasado se imprimieron 30% en total de dólares, creo que de toda la historia de la Reserva Federal. Entonces tu dólar, Pancho, si yo tengo un lápiz, te lo vendo a ti, pero tengo después 1000 lápices, por todos lados se venden lápices, el lápiz cada vez vale menos, porque mientras más hay oferta de algo, menos vale. ¿Cachai? El oro cuesta su producción, el diamante cuesta su producción, por eso valen tan caros, son más escasos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el dólar per se es un instrumento que también pierde valor como loco. Tú lo tenés que linkear a una deuda buena, a un activo real detrás. Y ahí está la gracia de cuando tú sacáis tu plata, ¿en qué tú la vas a poner afuera? Claro, ahora el tema inmobiliario parece ser el más seguro, ¿no? Pues hablabas de acciones, dólar, todo eso sube y baja. Es como que el departamento, la casa, lo peor que te puede pasar es que mantenga el valor, digamos. Hay situaciones bien extremas que son la crisis que tú te acordás de Estados Unidos, la subprime, la subprime, crisis sí. de España, que le pegó al inmobiliario, porque todos los mercados no son inertes, por así decirlo, a las burbujas que a veces se generan justamente por la emisión de dinero en los bancos centrales. Pero lo que siempre yo he recomendado es que compra tú el activo en base al arriendo, en base a ese mercado de arrendamiento. ¿Cuánto está ese mercado de arrendamiento? Si ese mercado de arrendamiento, el arrendatario o ese mercado de arrendo cae un 20%, ¿cuánto puedo pagar o no puedo pagar ese crédito? Apalancarme con bancos, etcétera. Cuando uno ve la inversión internacional desde mi punto de vista, uno debería estar con inversión en zonas de alta demanda de flujo. ¿Cuáles? Caribe, lugares que tengan beneficios tributarios, lugares donde haya estabilidad política económica, donde haya baja inflación, donde podéis tomar crédito hipotecario y donde finalmente, Pancho, esas propiedades idealmente tengan una alta demanda. ¿Cuáles son esos lugares con alta demanda? Son lugares que tengan demanda todo el año. Un ejemplo es Miami. Cuando tú invertías en propiedades, y aquí voy a tu ejemplo, Juan Sutil, un profesional podría comprar allá, pero es un profesional que haya ahorrado, porque para una propiedad en Miami tú deberías tener por lo menos un 30% de pie. Si esa propiedad cuesta la más barata, $150,000, que de ahí estamos rajuñando para arriba, tú debes tener, Pancho Aguiluz, al tiro $30,000, y $30,000 son 30 palos. Entonces, esa persona tiene que tener una estrategia de cómo armar una sociedad en Estados Unidos, cómo llevar esas plata tributariamente a Estados Unidos y obviamente poder armar ahí su estrategia de inversiones. Entonces, una propiedad es tan salvaje, Pancho, leí un reportaje ayer, de hecho, como es un estado que tiene tanta demanda de personas que se quieren ir a vivir a Florida, seguridad, estabilidad económica, manejaron muy bien la pandemia, etcétera, 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 los valores de arriendo han subido un 41% y hay un déficit de vivienda de 10 años. En 10 años realmente el desarrollo inmobiliario se va a alcanzar el déficit de vivienda porque todo el mundo se está viendo de allá, para allá. Nueva York, California, Latinoamérica, Europa, todos se están yendo a ir allá por la cantidad de negocio, el ambiente que está. O sea, hay una cosa muy, muy nutritiva, por así decirlo, para que el ecosistema funcione. Entonces ahí tú tenés un ejemplo concreto de cuando yo voy a sacar mi plata, yo tengo que estabilizar en un lugar donde hay una serie de beneficios tributarios, ambiente político, económico, para dónde ponerla, ¿cachai? Si yo estoy pensando en un ladrillo, porque cuando tú estás pensando en una acción, la cuestión está en una bolsa, tiene volatilidad, aquí estoy pensando en una propiedad, ¿cierto? Y es muy importante eso analizarlo. Ahora, sacar la plata a Estados Unidos, por ejemplo, viene casi aparejada con un arriendo, digamos. Compré un departamento, se va a arrendar por lo que explicaba recién. De todas maneras, conviene esperar que baje el dólar, ¿no? Una persona, si ya está a 2 meses de que tengamos una prórroga rechazo, tú en el fondo vayas a tener una certeza clara hacia dónde va el rumbo del país. Tú sabes que finalmente la Constitución propuesta es un cambio radical, o sea, yo me atrevería a decir que es refundacional sobre nuestro país. Entonces, si esa persona está con mucha incertidumbre, puede y dice, oye, va a ganar la prueba de alguna u otra manera, tipo cambio más alto, bueno, compra la moneda ahora. Si piensa que realmente se puede descomprimir y dice, bueno, voy a estar en el wait and see, que le llaman las personas en inglés, el veo y espero, va a esperar que pase ese vendaval y ver qué pasa con la presión del dólar. Pero el punto de fondo, Pancho, es que si yo quiero llevar mi moneda afuera, tengo que buscar una economía estable, una economía que sea muy clara y muy beneficiosa en el mercado con respecto a las reglas del inmobiliario. De hecho, un tema importante también, Pancho, que acá te acordás que hablamos en un capítulo de nuestro Instagram del tema de la ley de bono de mi casa, en el fondo, cómo se aceleraba este proceso. Exacto.
Exacto. Esto en Estados Unidos, en Florida es una realidad. Tú en una semana estás sacando a una persona que no te paga. Mira, ahí Entonces, hay una ventaja. todos esos elementos, Pancho, van haciendo que la persona, el inversionista, quiera depositar su plata allá y buscar, obviamente, alternativas de inversión inmobiliaria. Obviamente sean otro tipo de inversiones, pero aquí estamos hablando de dónde poner tu plata, es una alternativa. También hay personas que pueden comprarse negocios funcionando y otras cosas. Y los otros lugares para mirar en Latinoamérica, Pancho, van a ser obviamente siempre México por su enorme demanda turística, estoy hablando de Riviera Maya particularmente, y todo lo que está pasando hoy día en Punta Cana. Estaremos hablando obviamente en nuestro canal de YouTube con mayor detalle acerca de los beneficios tributarios que hay en esos lugares y cómo poder administrar, pero el punto de fondo, que si alguien que está escuchando este podcast quiere escuchar más o menos de lo que yo he evaluado rentabilidades, uno va a encontrar probablemente rentabilidades superiores en el Caribe que rentabilidades así en Estados Unidos. Piensa en Estados Unidos, los precios están por ahí arriba, te voy a encontrar una rentabilidad, Pancho y Luz, 4%, 3% en dólares, ¿cachai? Allá en la Riviera tú te vas a encontrar un 13%, 14%. Entonces estamos hablando que es como un Miami chico de hace 15 años. Claro, ahí, para entrar en detalle, vamos viendo los programas que hacemos durante la semana, porque me imagino que si yo llamo a Cristian Lecaro y le digo quiero comprar en Miami, me podrá aconsejar, ¿no? Sí, claro, ahí podemos obviamente aconsejarlo porque todo parte con la apertura de cuenta corriente, Pancho. Hay que tener cuenta corriente de allá. Ah, perfecto, perfecto. Ahora, entre el martes y el miércoles se reunía el Banco Central, han evaluado intervenir. El gobierno se ha cansado de mandarle mensaje al Banco Central, en vez de levantar el teléfono, digo yo, si el ministro de Hacienda fue presidente del Banco Central, conoce medio mundo. ¿Qué debería pasar en torno a la tasa política monetaria, en torno a lo que pasa a la intervención del dólar, por ejemplo? ¿Qué debiera hacer el Banco Central en un escenario como este? Teniendo en cuenta que es autónomo, además. Lo más probable, Pancho, es que el Banco Central va a aumentar la tasa de política monetaria y vamos a terminar en el 10%. Hoy día estamos en el 8%. Eso en el fondo va a poder enfriar la economía, porque recordemos que Boric ahora anunció que va a hacer un IFE de invierno, va a meter en el fondo a 4 millones de familias, eran 7.5 millones de personas, 120 lucas. Esa plata, según algunas autoridades de gobierno, dicen que no va a ser inflacionaria. Yo creo que lamentablemente va a ser echarle benzina al fuego. Y por ende el Banco Central va a tener que intervenir la tasa política monetaria y muy probablemente la tener que elevar, y con eso va a buscar encarecer aún más el crédito, y con eso obviamente va a tener técnicamente un freno voy a tener un costo de más caro. Pedir un crédito consumo, un crédito automotriz, va a subir esa tasa, va a tratar de enfriar la economía para que no siga creciendo en el fondo el proceso inflacionario. Ahora uno leyendo noticias, bueno, se va explicando ciertas cosas, por supuesto, en torno a lo que dices tú respecto de la inflación. Esto debiera provocar un impacto en la inflación porque va a haber más plata circulando. Bolivia, que es un país que durante décadas, digamos, estuvo muy por debajo de Chile en lo económico, hoy día aparece como el país con menor inflación en América Latina. ¿Por qué ellos sí, nosotros no? ¿Por qué ellos pueden manejar la economía y acá en Chile parece que las cosas se están yendo a las manos? Chuta, Pancho, yo creo que tu pregunta es muy buena, y de hecho, la verdad yo no me he puesto en detalle a estudiar el caso boliviano. Nosotros te hablamos del caso uruguayo, de sus políticas muy pro inversión. ¿Te acordáis de cómo están llegando los capitales de afuera? Una economía más pequeña. El caso uruguayo lo ha hecho muy bien. Hoy día, de hecho, parte de los lugares donde los inversionistas, creo yo, deben mirar, que también nosotros vamos a hacer a los inversionistas, no te había contado, el caso uruguayo, ya estoy en conversaciones con mis amigos locales de allá de Uruguay para poder también tener alternativas para nuestros clientes en Uruguay, que hay varios beneficios tributarios. La verdad en Bolivia es un misterio. Mira, yo lo único que he escuchado de afuera y como de todo este cuento es que obviamente Bolivia primero la pandemia no la manejó igual que Chile. Yo no sé si Bolivia realmente tuvo tanto encierro. Recordémonos, Pancho, que más allá de discutir la política de salud, el encierro de la gente con plata después a través de los retiros fue una receta perfecta para un entorno inflacionario. Ese fue el retorno inflacionario que tenemos, de hecho, en varios países de Europa, hoy día que está luchando con la inflación. Tú veis Suecia, que no cerró, Suecia no tiene inflación. Y esto se ve, Suecia manejó su tema como muy, casi que toda la gente joven vaya a la calle a trabajar y los abuelitos casi quédense en la casa, ¿no? Tú pones el ejemplo de Uruguay, Uruguay casi no se encerró tampoco. Uruguay,
tuvo un manejo de pandemia inicial, que fue ejemplo mundial, digamos. El tema es que en el verano, en el primer verano, con la gente saliendo de Tajo, con las playas repletas, empezó a aumentar muchísimo el número de contagios, pero los restaurantes no cerraron, sí tuvieron sus resguardos sanitarios, por supuesto, había distanciamiento social, pero los lugares públicos prácticamente no cerraron y la economía siguió funcionando como no funcionó la chilena. Eso afectó, yo creo que yo discutí largamente en algunas conversaciones más familiares el tema de que a veces las soluciones son peores que las enfermedades originales, ¿cierto? Terminamos con una enfermedad peor. Y yo creo que los encierros fueron bien complejos. Y creo que parte de la solución de Bolivia, ellos manejaron la crisis sanitaria de otra manera. Y yo entiendo que también ellos estuvieron mucho menos encerrados. Lo vi en varios videos de redes sociales. Y por otro lado, bueno, que esto ya es el rumor, es que obviamente corre mucho dólar por el narco. Pero eso ya no sé, no lo puedo corroborar porque obviamente puede equilibrarte un poco la economía, ya que la plata que se mueve otro tipo de cosas más ilícitas, pero ahí ya no lo sé, Pancho, pero el punto... Podríamos decir a modo de broma, tenemos una esperanza. Chuta, a modo de broma con todo lo que está pasando, pero en el fondo hoy día lo que yo veo, Pancho, es que esto va a generar obviamente un cambio de paradigma. Yo mañana voy a compartir, en estos días, que tengo por ahí un live, voy a compartir unos gráficos de cómo ha ido perdiendo el poder adquisitivo el euro frente al dólar. También el euro está bien incendiado, entonces hay varias monedas que están viviendo procesos de devaluación, ¿cachai? Impresionante. Estaba leyendo que por primera vez en 20 años, durante la semana, se equiparó el euro con el dólar. ¿Cachai? Es una pérdida de poder adquisitivo que en el fondo se pierde la confianza en una moneda. Entonces el Banco Central obviamente en Chile tiene que volver a trabajar en la recuperación de la confianza, y los otros que tienen que trabajar es el gobierno de Chile, porque si el gobierno de Chile sigue trabajando como lo está haciendo, se sigue perdiendo confianza y por ende tu moneda local sigue perdiendo poder adquisitivo, y el día de mañana, que alguna vez lo hablamos, Pancho, te endeudáis más caro internacionalmente. Los que quieran captar la tormenta con poco capital pueden invertir acá en Chile, cuotas, proyectos chiquititos, cuotas baratas, no poner tanta plata en un proyecto, lo mismo el bono pie que yo te hablaba. Cuando uno ya quiere un terreno y tenés que ponerla en lucas y dejarla ahí, ¿cómo se diría?, pastando durante un rato. Y los que ya tengan un capital un poco mayor o quieren solamente abrir algo en cuenta corriente afuera, nosotros tenemos hoy día el producto ya, Pancho, de cuentas corrientes de 1 millón de pesos, así que la gente, nuestros clientes, ya pueden tener la posibilidad de abrir cuentas sin costo de mantención, sin nada, porque mucha gente abre en Chile. Entonces, si tú decís, tenés tanto miedo a lo que pasa en Chile, en realidad tu plata no tiene que estar en Chile, tu plata tiene que estar en Estados Unidos. Estados Unidos sería uno de los lugares donde yo podría resguardar parte de mi capital, porque tiene límites de garantía. Si queda una embarrada bancaria, una estampilla, un corralito, lo que sea, hay límites de $250,000 por cuenta corriente que se te resguardan ante este tipo de cosas, a diferencia de Chile, que es bien bajita, son 3 millones de pesos. Ahora, ya, tengo un palo. pelantano@inversionfacil.com. ¿Qué me vas a recomendar? ¿Estados Unidos, México, el Caribe o Chile? Lo que pasa es que si tú tenés en el fondo una capacidad de ahorro mensual, tú podrías tener posibilidades de, a ver, si tengo en el fondo 120 lucas, 140 lucas, podría invertir en un proyecto en construcción local y con eso Acá protejo mi plata y invierto acá, ¿cachai? Con poquito capital. Invierto en 30 cuotas y me tomo un proyecto inmobiliario y listo. Digo, esta plata la voy a dejar para Chile, para cómo me va con Chile. Si tengo en el fondo la idea de poder abrir internacional, tengo que tener en el fondo 1 millón de pesos y abrir una cuenta corriente en Estados Unidos, y ahí podría invertir en algún tipo de instrumento desde ese banco, en acciones, fondos mutuos, depósito a plazo, lo típico que podría hacer un poco en Chile, pero obviamente con producto americano. Y si tengo en el fondo la posibilidad de tener un ahorro de 30 millones de pesos, ahí podría en el fondo pensar en optar por un tipo de inversión inmobiliaria en Caribe o una inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Rentabilidades va a depender dónde, pero desde $+5 para arriba, pensando en obtener un crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Entonces, ahí las personas tienen que ir viendo sus fichas. Siempre está el mundo accionario, Pancho, y todo eso, pero lo que yo quiero considerar, hoy día las acciones cayeron bastante. Vamos a hablar en un próximo podcast acerca del tema accionario y el tema cripto, pero mucha gente en el fondo es un mercado que está sangrando. Hay inversionistas que están esperando que sangre más y ahí van a entrar. Pero ya hay buenos puntos de entrada porque ya hay caídas importantes en las acciones. Twitter cayó, Netflix cayó, Facebook cayó, o sea, estamos hablando de las tecnológicas, que son, se supone, las más
como safe haven se llama en inglés, como pues, cielos seguros, puertos seguros, ¿cachai? Entonces, las personas hoy día tienen que estar atentas a lo que está pasando y tener mucha guata si quieren meterse en un mercado rojo accionario, volatilidad, y esperar un poco y tener paciencia ahí, 2 años con tu acción ahí guardada. Otro mundo del trading, yo no soy especialista en trading y los de trading tienen sus modelos, Pancho, y entran ahora, venden microsegundos después, hacen unas pasadas y estáis todo el día, pero tenéis que estar todo el día con la pantalla, ¿cachai? Ahora, yo sé que tenemos que ir cerrando en un ratito, pero sí. Si uno te escucha a ti, escucha o lee de economía en distintas partes y entiende que para resguardar la plata lo mejor es invertir en propiedades, ¿cómo nos explicamos que el Estado de Chile no incentive justamente la construcción que además provoca empleo? Yo creo... que parece re fácil, digamos. Es solamente voluntad política, porque tú lo que tenés que hacer ahí es, en vez de tratar de eliminar los DFL2 y todo lo que hablamos de la reforma tributaria, que yo creo que es muy mala, porque espanta la inversión, creo que tenéis que hacer una reforma que atraiga la inversión. Te voy a dar ejemplos de países. Uruguay, que ya lo hablamos, te voy a dar otro para decir ya solo te dice Uruguay. Florida, un estado en el fondo que está trayendo mucho capital extranjero, está dando visas para personas que quieran establecer negocios. Te voy a dar otro ejemplo. Punta Cana, tú inviertes en Punta Cana y tú puedes tener por 15 años beneficios tributarios, los cuales no tributas de las rentas por arrendamiento de las propiedades que tú estés invirtiendo allá. Entonces, tú tienes que generar incentivos tributarios para que el capital vuelva, llegue. Si tú haces que el capital se vaya y se espante, tenéis devaluación de la moneda tipo cambio alto, inflación. Entonces, ¿por qué el gobierno lo hace? La verdad yo no lo puedo creer, porque en el fondo es un suicidio político. Si Boric sigue con los números de inflación que tenemos hoy día local y todo, en el fondo tú vas a tener cada vez más un aumento acelerado de la desaprobación desde las clases más populares hacia arriba, porque son los que primero sienten el precio del pimentón, lo que hemos hablado en varios programas, Pancho, que hemos hablado, el tomate y todo. Y siempre está esta ambición de que tu gobierno sea más orwelliano y tenga más plata, más recursos para hacer muchas más cosas que ellos quieren. Y por eso hay estas reformas tributarias que son mal hechas, cuando al revés, tú deberías buscar atraer capitales, como tu gobierno recauda más, tú puedes hacer todas las cosas que quieras hacer. Es como todo al revés la forma de hacerlo para recaudar más. Y estas son las típicas discusiones eternas de más impuestos, menos impuestos, para traer más inversiones y a la vez que esas inversiones generen más empleo, a la vez más impuestos, más servicios. Son las discusiones eternas. Ahora, ¿dónde? Y cierro con esto los pocos minutos que nos quedan. El ejemplo perfecto fue la economía americana durante el periodo de Donald Trump, 2016 al 2020. Él bajó los impuestos corporativos. Esto más allá del tema político, mi apreciación, no lo vio. De cómo esa economía creció y generó empleo, Pancho. Bueno, cuando vino la pandemia, en 3 meses perdió lo que generó empleo en 3 años. Imagínate lo que fue la pandemia, cómo le pegó a las economías del planeta. Pero el punto que voy yo es que ahí tú lo ves empíricamente, esta teoría de que ante la baja de impuestos se generan más ganas de invertir por parte de los que tienen los capitales, generan más empleo, más consumo, más inversión, y eso empieza a generar un círculo virtuoso en una economía. Y sobre todo va a poder ayudar a través de esa generación económica a los más pobres, que es lo que debería hacer el Estado, creo yo. Bueno, algún día nos explicarán por qué no se hace, porque de verdad parece una fórmula como bien sencilla, que ha sido ultra aplicada en el mundo. En Chile ni hablar, pues eso pasó mucho. Pasó mucho, Pancho. Así que bueno, veremos qué pasa. Ya estamos terminando nuestro programa. Yo te doy las gracias, Pancho y Luz. Tendremos un nuevo podcast. Por favor, vaya y síganos también a través de nuestro canal de Inversión Fácil en YouTube, donde estaremos desarrollando, está cargado todo el análisis de las propiedades, vacancia, plusvalía. Estaremos hablando también de temas tributarios, temas de inversión internacional, un poquitito de cripto, qué está pasando con las monedas en el mundo. Hay mucho más análisis allá, PowerPoint con mucho cariño armado, así que también nos pueden visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube y obviamente síganos por Spotify. Así que le doy las gracias a todas las personas que nos escucharon en este programa. Gracias, Pancho y Luz. Nos vemos, Dios mediante, muy pero muy pronto. Chao.